Bueno, yo siento que ha sido un tiempo de muchísimas transformaciones, como a todo nivel. Creo que todo lo que está pasando en este momento afuera, lo que es todos los cambios que hemos visto, el movimiento político y social, el levantamiento popular que hubo durante estos meses, pues también es parte de lo que estamos viviendo como sociedad, como individuos y todo, digamos que todo se amalgama y todo se entrelaza en algún punto. Entonces, siento que ha sido un periodo de mucha transformación, de cuestionarse muy profundamente muchas cosas de la vida. Pues sí he estado enfocándome mucho como en la vida rural, en la vida en el campo, como ha surgido la necesidad de participar de espacios comunitarios, de encuentro, de trueque, de economías solidarias como los mercados campesinos, sacando a la venta los productos de la finca. Eso ha sido, digamos, algo que ya había experimentado en algún momento, pero que estoy retomando y que hace parte como de un cambio grande, sobre todo como en ese nivel productivo, económico, que siento que pues si lo tomamos, si lo analizo en términos como de productividad, como lo que posiblemente exige la sociedad, pues digamos que hace un tiempo con otros ritmos, pero sí ha sido un momento de mucha creatividad, de mucho crecimiento, de desarrollo de ideas y de proyectos, como sentarse a escribir ideas y proyectos que quiero realizar, que he estado empezando a realizar también, y sobre todo como teniendo esos espacios de encuentro con otras personas que estén también como con inquietudes y afinidades similares. Creo que son procesos muy distintos y digamos que ellos son una generación que migró del campo a la ciudad, o sea, sus padres eran campesinos y migraron a la ciudad y ellos crecieron en la ciudad y pues ahora en este momento yo estoy haciendo lo contrario, que es volver al campo. Pero sí creo que por otro lado los procesos políticos y sociales son muy similares, o sea, cómo hay una continuidad en las prácticas como de control político, como en este momento estamos volviendo a vivir situaciones que creíamos ya superadas, como por ejemplo la desaparición forzada o la represión excesiva de la protesta. Entonces sí creo que hay una continuidad y que son procesos, digamos, a nivel macro muy similares, pero en lo personal sí creo que hay un enfoque muy distinto como en esos intereses, en esas aproximaciones. De que estoy agradecida. Eh, Estoy agradecida, bueno, de poder encontrarme con personas que también están viviendo en la ruralidad, que están acercándose también eh, a comunidades indígenas y a un saber y una ancestralidad y también un tratar de replantearse la forma en la que vivimos, como no quedarnos solamente en lo, o sea, como desaprender a todos los niveles, desaprender en qué comemos, cómo hacemos las decisiones de compra, cómo vivimos, cómo se puede tratar de producir o cómo se puede tratar de gestionar otros tipos de vida y otros estilos de vida que no necesariamente pasan como por ese antropocentrismo urbano que es tan neurótico y tan sesgado muchas veces y que también tiene tantos efectos nocivos, no solamente para el entorno, sino para uno mismo, para el cuerpo. Como que siento que por un lado eso, tener la posibilidad de conocer otras formas de vida es algo es como sí, una riqueza, una ventaja, es algo como a disfrutar. Por otro lado, como ya en un contexto más político y social, pues es un momento súper riesgoso en el que si tú quieres hacer algún tipo de propuesta que resulte incómoda para los poderes que gobiernan, pues estás corriendo riesgo. Entonces como que por eso también creo que es necesario como refugiarse un poco como en otras búsquedas y en otros caminos que no necesariamente pasen
por la realidad política y cultural como la conocemos o como estamos habituados a vivirla, como que creo que también es un momento para replantearse cuáles son esos límites de la cultura y de la sociedad. Entonces, por lo mismo, creo que sí, es como una oportunidad como para mirar hacia otro lado, porque si nos dirigimos como solamente hacia lo que ha venido pasando como a nivel político y social en Colombia, pues creo que es muy riesgoso seguir como dando esa lucha en las calles, por ejemplo. Que es riesgoso hasta poner un cartel o hacer una fiesta o hacer una protesta o hacer cortar una calle, hacer un bloqueo de una vía o hacer una olla comunitaria en determinados contextos pues es necesario y en otros contextos pues en otros momentos también en otros barrios por ejemplo puede ser una situación de riesgo. Entonces sí, creo que está esa ambigüedad, como que por un lado está muy difícil y por otro lado como que también es una posibilidad como de mirar hacia otros lados. Como traumas sin resolver, como traumas colectivos sin resolver que surgen nuevamente para como producto de esa misma negación, o sea, cuando tuvimos la oportunidad de resolver un conflicto histórico durante los acuerdos de paz, hubo como una oportunidad histórica para tratar de solventar o solucionar como los problemas más estructurales de la sociedad. Eh, y esa posibilidad, digamos, se vio obstruida por unos intereses políticos pues, muy específicos de una derecha que no está interesada en la solución, sino que está interesada más en la continuidad de la guerra. Por un lado eso y por otro lado también siento que el hastiamiento social pues ya como exacerbado, de la falta de oportunidades, de ya las situaciones como de hambre también que está viviendo una parte importante de la población, también es lo que lleva a la gente a estallar de esa forma en la calle. Pues yo creo que sí fue como una gran sorpresa para muchísimos porque sentíamos que el pueblo colombiano como que ya estaba anestesiado a un punto en el que le podían hacer cualquier cosa y nunca se levantaba, y eso fue como una muestra de esa misma dignidad de la gente en decir, no, también tenemos voz y tenemos como un derecho a gritar ese descontento. Entonces, por un lado, para mí fue muy positivo y me sorprendió mucho como esa capacidad de la gente de salir a manifestarse con tanto ímpetu y con tanta constancia durante tanto tiempo. Y por otro lado, todo lo que desató a nivel estatal, o sea, cómo se implementó una política sistemática de agresión permanente contra la población de las formas más atroces y de las... sí, es como si viéramos todos esos patrones de violencia que se han vivido históricamente en Colombia, los estamos repitiendo ya a un punto en el que todo está saltando a la luz de una manera como muy inmediata, como si fuera como una especie de atolladero histórico del que nunca salimos, como que parece que por un lado o por esa vía no hubieran soluciones, porque por la vía de seguir creyendo en el Estado, precisamente, seguir creyendo que las soluciones deben venir de un Estado-nación que obviamente no le interesa solucionar nada, porque lo que le interesa es seguir teniendo un rédito económico de la situación y de los recursos y de la explotación de la gente, de la explotación de la naturaleza y de la gente. Más que, bueno, tendríamos que definir qué es violencia, qué es contraviolencia. Yo creo que si hay un ímpetu disruptivo pues a mí me interesa dentro del arte como esa urgencia de generar una ruptura, levantarse por encima de una pretendida homogenización de todo, porque también creo que lo que hemos heredado de la modernidad y de pues, el aprendizaje que hemos tenido como sociedades occidentalizadas ha sido como tratar de encasillar todo de unas determinadas maneras y tratar de contener todo en un lenguaje y en unos conceptos que por un lado no son los únicos y por otro lado tampoco nos pertenecen del todo.
sino que han sido impuestos. Entonces sí creo que es necesaria una cierta agresividad, una cierta violencia en el levantarse y en el romper ciertas estructuras incluso mentales o en determinados hábitos. Entonces sí considero que es necesaria una cierta violencia, aunque también soy partidaria pues como del vitalismo, como de la importancia del respeto, de la convivencia, del aprender a hablar, del aprender a decirse las cosas buenas, las cosas malas, desde el afecto, desde el cariño, desde la fraternidad. Entonces creo que en eso también hay una radicalidad, también hay una honestidad que es radical, hay una honestidad que es agresiva también. Entonces creo que es como encontrar esos puntos de esa propia voz, ya sea desde el grito, ya sea desde la calma. También la calma puede ser muy violenta. Pues esos 2 meses más álgidos de protesta social para mí fueron muy conmovedores a todos los niveles. O sea, por un lado, eh, me parecía hermoso ver la capacidad de la gente para salir a la calle durante tantos días seguidos y cómo se rompió la cotidianidad, cómo se rompió toda la estructura de la sociedad por un momento. O sea, parecía que se había roto sí todo el sentido, algo muy similar a lo que sucedió con la pandemia, que de repente nuestra cotidianidad se vio interrumpida. Había escasez de gasolina, de ciertos productos, y eso también obligó a la gente a buscar otras formas de moverse, de socializar, de encontrarse, por lo menos a preguntarse, bueno, y si no llego a tener estas posibilidades, ¿de qué forma puedo llegar a solventar o cubrir mis necesidades básicas y mis necesidades secundarias o todo lo que necesito hacer en el día a día? Entonces por ese lado me pareció muy enriquecedor, muy potente. Por otro lado me parecía pues sinceramente hermoso ver los ríos de gente en la calle como levantando su voz contra la opresión histórica que hemos vivido. Y por otro lado, pues también ha sido muy doloroso ver todo el ímpetu y la violencia con la que el Estado arremete contra la población y esa asimetría en esa confrontación, porque los jóvenes estaban pues obviamente desarmados cuando el Estado ha tenido todos los medios de comunicación, los medios políticos, económicos, la legitimidad, las armas. Entonces ver como esa arremetida del Estado y del aparato estatal contra la población y de los aparatos paraestatales también, porque se amalgaman, ha sido también pues muy doloroso y muy choqueante también por momentos. Yo creo que, o sea, sí creo que hay un mañana mejor, como que siento que es importante tener una perspectiva no tan pesimista de la realidad, por un lado, pero sí creo que las cosas se van a recrudecer muchísimo más en los próximos meses y años. Sí creo que los contrastes van a seguir exaltándose cada vez más y creo que en esa polarización también hay que radicalizarse en las cosas que debemos replantearnos. Y en eso encuentro que es muy acertada, muy valiosa la experiencia que han tenido los pueblos originarios, los pueblos indígenas en este continente, porque ellos han resistido durante 500 años todo tipo de opresión. Entonces creo que ese es como el horizonte en este momento. Para mí en lo particular, en lo personal, creo que a ellos es a quienes hay que escuchar y de quienes hay que aprender para también entender de qué otras formas podemos reestructurarnos como sociedad y encontrar otras vías de supervivencia, otras vías para vivir colectivamente de una forma posible, potable. Pues creo que sí es necesario como sostenerse en ese defender la vida, defender no solamente la vida humana, sino la vida en el planeta, defender el territorio, porque creo que
de ahora en más se viene una guerra por los recursos muy pesada y también por lo mismo creo que hay que tomar partido y hay que saber de qué lado estar. Si tuvieras el poder de ordenar lo que hoy te parece correcto, ¿lo ordenarías contra la oposición de la mayoría, sí o no? Yo creo que no, porque me parece como ególatra y egoísta pensar que una sola persona puede tratar de solucionar la complejidad del mundo. Y, y pues creo que las cosas, pues el mundo en sí mismo es contradictorio, es complejo, es ambiguo y está completamente, constantemente como en pugna o en guerra. Entonces creo que es parte de, pues, del orden del mundo y esa misma complejidad, esa misma horror, pues me parece que es inalterable. Creo que hay que quizá hacerlo a pequeña escala, pues me parece como aplicar las cosas que uno considera correctas en lo que uno puede transformar, pero no imponer a otros la visión del mundo propia. ¿Qué logros militares admiro más? La resistencia de las kurdas, por ejemplo, la resistencia zapatista, eh, la liberación de Argelia, por ejemplo, los procesos de descolonización a nivel mundial, como a nivel, pues, como en países del tercer mundo, la resistencia en Vietnam, me parece que son como osadías militares que admiro. Sí. Yo creo que hay momentos en la historia en los que la gente se ve obligada a tomar las armas para poder defender su territorio y sus vidas. Y, y no descarto que eso pueda volver a pasar en un futuro. Entonces sí creo que es importante, pues, tener, digamos, bajar, digamos, ese sesgo contra las armas, porque, pues porque hay momentos que obligan, digamos, porque si no lo otro es la aniquilación completa de todo, de la vida. Obviamente, por lo mismo me parece admirable la gente que lo logra sin el uso de las armas, como lo han logrado algunos pueblos, o como en el caso de los zapatistas, las armas solamente cumplen un rol simbólico y un rol como generan un respeto o pues como a la fuerza en otros para que no ingresen hasta ciertos territorios. Pero creo que también esa resistencia está acompañada de una fortaleza espiritual y cultural específica, que no son las armas por las armas, sino que hay toda una fuerza colectiva, una etnicidad, un sentido de unidad de parte de un colectivo que logran sostenerse y logran existir a pesar de todos los intentos de otras fuerzas y otros pueblos por desaparecerlos. Entonces, sí, o sea, si hay otras vías para hacer la resistencia, bienvenidas, pero en el momento en el que toque llegar a hacerlo, pues me parece que también es una opción válida. Pues a mí en lo personal siempre me ha resultado, pues siempre he estado como en esa dicotomía entre la atracción y la repulsión hacia lo militar, como que precisamente tengo una gran repulsión hacia el aparato militar, sobre todo estatal, pero a la vez, pues en el proceso de investigar sobre los procesos de resistencia y los movimientos de liberación nacional, por ejemplo, en los países del tercer mundo, sí he sentido como una atracción, incluso estética, por ese tipo de movimientos, por ese tipo de, de formas, de indumentarias, de herramientas, de formas de organización social. Entonces, digamos que de alguna forma ha tocado en mi producción artística estas inquietudes, estas atracciones y repulsiones han estado presentes en el desarrollo de mi obra, pero pues es obviamente una decisión individual, no creo que deba ser de determinada manera, pues como a nivel general o colectivo, ¿no? Pues cada quien investiga lo que le interesa investigar.
Yo creo que precisamente lo que tiene que ver con las relaciones de poder, que las relaciones de poder pues se manifiestan y se desarrollan en todos los planes de la vida, la forma como nos vinculamos, cómo nos relacionamos, cómo están organizadas las sociedades, los grupos étnicos y culturales, las familias, todo eso está atravesado o ha estado históricamente atravesado por una verticalidad del poder y por unos usos y unos formatos, digamos, patriarcales. Entonces, por ese lado, o sea, desde ese lugar sí me interesa buscar formas de subvertir esa linealidad o esa supuesta linealidad del poder y dialogar, entrar en diálogo con esta complejidad de esta reversibilidad posible del poder, o sea, la posibilidad que tenemos de contradecir esta linealidad o esta verticalidad. Y creo que pues han sido muy importantes los aportes feministas a, a los procesos pues como contrahegemónicos de todo tipo, o sea, como debemos replantearnos no solamente la forma como nos relacionamos entre pares, sino también cómo nos relacionamos con la otredad, porque básicamente en eso radica como el uso del poder y de la violencia, es deslegitimar o considerar menor a lo que es distinto a mí. Entonces creo que por ahí pasa como la pregunta central del feminismo y también el de escuchar las voces de esa otra edad, esas otras voces de las minorías o lo que históricamente se ha considerado minoría. Pues yo creo que para salir de la historia también es necesario conocerla, conocerse a sí mismo, ¿no? Como saber cuáles han sido tus, tus problemas, tus dolores y saber reconocer también como las lecciones que dejan esas huellas, esos traumas. Entonces sí creo que es importante conocer la historia, pero también creo que es muy importante olvidarla, pues como soltar el peso, soltar las cargas, como que creo que es un momento en el que hay que estar livianos y hay que estar fuertes y hay que estar como concentrados en qué es lo que se quiere desarrollar, vivir y sobre todo como estar bien con uno mismo, con el entorno. Pues bueno, precisamente considero que el hacer ese proceso de cura también es reconocer a las personas que han caído en esas luchas, como que dentro de lo que sí se debe mantener es como ese honrar la memoria de los que se han ido por luchar y por querer generar cambios. Y también pues como afincarse más y enraizarse más en la potencia de estar vivos, o sea, no querer ser mártires o seguir martirizándonos con un dolor histórico, sino también como desde la potencia que es estar vivo y también cómo podemos estar vivos de la mejor manera, o sea, sin tener que sacrificarnos en una batalla que, pues, que no es nuestra tampoco.